El libro de Daniel narra: Nabucodonosor dijo: ¿es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido? Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido, y que Dios os librará de mis manos. Ellos contestaron: a eso no tenemos por qué responderte. Si es a nuestro Dios, a quien veneramos, Él puede librarnos del horno encendido y de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. El rey, furioso contra los jóvenes y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago y a que los echasen al horno. El rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros: ¿no eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Sus consejeros le responden: así es, majestad. Preguntó: entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino. El rey dijo: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes de venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso, bendito eres en el templo de tu santa gloria, bendito eres sobre el trono de tu reino, bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos, bendito eres en la bóveda del cielo. Canta hoy el Salmo 3. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice a los judíos que creyeron en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le contestaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le responde: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que habéis visto a vuestro padre. Ellos replican: nuestro padre es Abraham. Jesús les responde: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, a mí, que os he hablado de la verdad que escuché
de mi Padre. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre, le replican. Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús le contestó, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo con la fidelidad de Padre Dios no es fácil. Sin embargo, vemos en la primera lectura como estos jóvenes que narra el profeta Daniel prefirieron entrar en el horno ardiendo sin saber a ciencia cierta qué iba a suceder, que postrarse ante los ídolos que erige el rey Nabucodonosor. Eso hizo que este rey reconociera el poder del único y verdadero Dios, el Dios que salva y el Dios que hace prodigios grandiosos a favor de sus hijos. El Salmo enaltece a nuestro Señor porque son tan grandes las cosas que hace, son tan milagrosas que ni siquiera nuestra boca puede proclamar el agradecimiento si no tenemos la gracia que nos ha sido dada. En el Evangelio vemos también cómo hay judíos que creyeron y querían ser discípulos de Jesús, querían seguirlo, pero en el fondo no le reconocían como el Hijo de Dios. Se quedaron en ser hijos de Abraham, pero ni siquiera hicieron lo que Abraham hizo por la fe, que obedeció fielmente y por la fe todos los dictámenes de su Padre, de Dios, de Padre Dios. Jesús les decía a estos judíos que querían seguir sus huellas que si le reconocían y seguían su palabra, también de obra, Él los haría libres. Y ellos admiraron porque se consideraban libres, porque decían que nunca habían sido esclavos de nadie. Pues Jesús les respondió que todo el que comete pecado es un esclavo, no es libre. El pecado nos esclaviza, el pecado nos mete en la cárcel de la inmovilidad, en la cárcel de la depresión, de la desesperanza, del desespero, y todo esto nos lleva al detonante final, que es la muerte, la culpa y el horror. Pidamos a nuestro Señor que le sigamos fielmente, con la fidelidad de Padre Dios, con la fidelidad que nos comunica su Santo Espíritu, con el amor y la misericordia que caracteriza todas sus obras. Nosotros, por nosotros mismos, no lo podremos hacer, pero sí, si creemos en su palabra y creemos
que Él es el único que nos ha salvado, el que ha develado el misterio de la salvación y el que ha condenado para siempre a nuestro acusador, a nuestro enemigo mortal. Ven, Señor, llénanos de ti. Esta mañana queremos alabarte y glorificarte sin cesar, porque tú eres nuestro alimento. Tu alabanza nos llena de júbilo, de gozo, nos hace agradecerte, nos invita a servir a nuestros hermanos, a quienes más nos necesitan. Pero todo esto, Señor, lo pones tú en nuestro corazón con tu gracia, Señor, y por medio de nuestra alabanza a ti. Gracias, Señor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida es tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas.